Permíteme presentarte a mi esposo. Tú eres la enfermera británica de la que has escuchado. Sí, yo también. Ese punto que era un brazo filoso. Tengo que ponerme a la hora más o menos. Pero contar identidad como el no, son Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a iniciar con la clase de nomenclatura orgánica. Por favor, si tienen alguna observación o algo, me escriben por el chat y luego conversamos por micrófono. Así que si pueden, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Y vamos a empezar rapidito. A ver que aquí hay más gente. Listo, muchachos. Entonces empecemos. Vamos a ver la clase de nomenclatura orgánica y para esto vamos a definir primero tres grandes grupos de la orgánica, del estudio de la química orgánica. Están los hidrocarburos, las funciones oxigenadas y las funciones nitrogenadas. ¿Sí? Entonces, esos son los que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues empecemos con los hidrocarburos. Los hidrocarburos son todos los compuestos que básicamente se derivan del petróleo. ¿Sí? También se obtienen, a ver, algunos son orgánicos, o sea, todos son orgánicos, pero algunos son sintetizados a nivel de laboratorio, pero la mayoría, no todos prácticamente, son obtenidos del procesamiento del crudo, ¿ya? Dentro de los hidrocarburos tenemos los alcanos, alquenos y alquinos, y por último aromáticos. Los tres primeros toman el nombre en función de la cantidad de enlaces entre carbono-carbono, ¿sí? Este señor me ha dado clase. De todos estos cuatro tipos de hidrocarburos podemos tener que sean lineales o también llamados saturados, sean ramificados o cíclicos. Por favor, chicos, bloqueen sus micrófonos. Ya, muy bien. Ya. Entonces, bueno, eso para los hidrocarburos. Para los oxigenados, estos ya vienen a ser parte de un procesamiento mayor de los hidrocarburos anteriores, ¿sí? Y están compuestos por alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos, éteres y ésteres, ¿sí? Y por último, los compuestos o las funciones nitrogenadas que están formadas por aminas, amidas y nitrilos. Hay otra cantidad mayor, pero los más importantes son esos, ¿sí? Vamos al siguiente. Vamos a hablar de los hidrocarburos. Bien. Bueno, primero, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos formados prácticamente por carbono e hidrógeno, ¿sí? Carbono e hidrógeno, esos son los hidrocarburos. ¿Ya? Carbono e hidrógeno. Y de cómo el carbono, o sea, las moléculas de carbono dentro de la molécula, se vayan juntando o uniendo,
va a depender del nombre que tomen, ¿sí? Entonces, para los que son enlaces carbono-carbono, enlaces simples carbono-carbono, se toman el nombre de metano. Y todos los compuestos tienen una terminación ano. Para los enlaces dobles, por lo menos un enlace doble entre los carbonos, por lo menos un enlace doble entre los carbonos, la terminación del nombre del compuesto va a ser eno, ¿sí? Por alqueno. Y los enlaces, los compuestos que tengan por lo menos un triple enlace en su estructura, se llamarán alquinos y terminarán en ino sus nombres, ¿ya? Como estaba en la parte anterior, aquí el nombre del compuesto ya está establecido. Lo único que hay que definir es cómo termina, ¿sí? En función de los datos que nos den, en función de la cantidad de átomos de carbono en la molécula, ¿sí? Por ejemplo, si nos dan 4 átomos de carbono y tengo enlaces simples, solo enlaces simples entre cada uno de los carbonos, el compuesto se llamará but, y como tiene enlaces simples entre ellos, sería butano, ¿sí? Por ejemplo, ya depende de la cantidad de carbonos y también depende de la función. Ya más adelante vamos a ver que con la función, por ejemplo, alcohol, ya cambiaría y sería terminación en ol, ¿sí? Los mismos nombres, pero con terminación en ol. O los mismos nombres, pero con terminación en amina, por ejemplo, metanamida, etanamina, ya va cambiando. Solo lo único que cambia es la terminación final. Este tipo de nombres es el que siempre van a utilizar, ¿sí? En función de la cantidad de carbonos que tenga la molécula. Ya vamos a ver excepciones. Aquí hay un ejemplo que tiene 5 carbonos y unidos por un enlace simple. Entonces, ¿qué nombre va a tomar? Pent, y como tiene enlace simple, sería pentano, ¿sí? Entonces, ahí contamos los carbonos y el resto lo llenamos con hidrógenos para completar la molécula. ¿Ya? Vamos a ver más ejercicios más adelante. Okay. Ya, principales radicales. Entonces, para las moléculas ramificadas, no todas son ramificadas, pero para las moléculas ramificadas tenemos diferentes tipos de radicales o nombres de radicales, ¿sí? Entonces, en función de la cantidad de carbonos, también va esto en función de los carbonos, se va a poner el nombre, ¿sí? Y también el nombre va en orden alfabético y se menciona en qué número de carbono está cada uno de los radicales. Estos son radicales alquílicos, ¿sí? Hay radicales como la función, por ejemplo, función alcohol, función amina, función bencílica. Entonces eso va a depender del radical que se tenga. ¿Ya? Vamos a ver. Por aquí tengo, esto lo mencioné. Y voy a hablarles un poquito. Entonces, tenemos los hidrocarburos lineales. Básicamente estos están formados solo por carbonos en su cadena principal, nada más. No tienen carbonos secundarios ni nada de eso, pero sí los ramificados. Cuando tengamos un hidrocarburo ramificado, significa que hay que determinar primero cuál es la cadena principal, numerarla, y después de numerar la cadena principal, es ir determinando cuáles son todas las ramificaciones y en qué carbono de la cadena principal se encuentran. Y luego tenemos los hidrocarburos cíclicos. ¿Sí? Estos cíclicos, la cadena se forma en forma, o sea, cerrada, puede ser hexagonal o octagonal, depende de la cantidad de carbonos. Y esas son las 3 posibles variantes que encontremos para cada uno de los compuestos de alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Para cada uno de los 3 existen estas 3 posibilidades de hidrocarburos que encontremos, ¿ya? Entonces, lo más común es que encontremos hidrocarburos ramificados, muy raro encontrar hidrocarburos lineales, pero en los ejercicios sí podemos encontrar eso. A ver. Ya. Y por último, los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? Son compuestos
que se caracterizan por estar formados del benceno, son derivados del benceno, ¿sí? El benceno es esta moleculita que ven aquí, una molécula cíclica, ¿sí? Cerrada, pero lo más importante es que tiene 3 dobles enlaces alternándose, ¿sí? No necesariamente tienen que estar en el mismo punto, sino que estos 3 dobles enlaces son, se pueden ir rotando entre los carbonos de la molécula. Y la representación más común y más utilizada es esta de acá, ¿ya? La tercera, el número 3, la tercera molécula. Las 3 moléculas representan al benceno. En cada una de las aristas de esta figura, de esta figura hexagonal, hay un carbono, ¿sí? Y cada uno de los carbonos está lleno o está completo con hidrógenos. Un hidrógeno para cada carbono. Y no se olviden del doble enlace alternando, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo más importante de los aromáticos es entender al benceno. De ahí de los aromáticos se va a desprender una gran rama de compuestos como los con radicales, benceno con radicales puede ser radicales como les mencioné antes, el metil, etil, propil, butil, o también halogenados. Sí, suelen ser utilizados bastante como halogenación. Para halogenación, meterles bromo, cloro, yodo, ¿sí? Se utiliza bastante eso para... ¿Quién está jugando con el pizarrón? Ya, entonces eso es para los aromáticos, ¿ya? Vamos a ver unos cuantos ejercicios y el que está escribiendo en la pantalla, a ver si me ayuda ahorita respondiendo los ejercicios mejor. Listo. Estos son algunos de los hidrocarburos aromáticos que les mencionaba. ¿Sí? Entonces, todo nace del benceno. El benceno es la molécula central. Y de esta vamos a ir añadiéndoles otros compuestos, como por ejemplo cloro, ¿sí? Bromo. Estos son halogenaciones. Se le añade las funciones nitro, ¿sí? También puede ser aminas. Este es metilos. Esto es etilos por 2 carbonos. Esto es OH, esto es un fenol. Esto es una amina, ¿sí? La anilina es una amina. Y entonces, son muy versátiles los compuestos aromáticos. Y además de eso tenemos otros, como este es un solo átomo, una sola molécula de benceno. De aquí tenemos cuando tenemos policíclicos, ¿sí? Entonces tenemos los más conocidos, el naftaleno, que son dos moléculas de benceno juntas, el naftaleno. Cuando tenemos 3 moléculas de benceno juntas, 3 bencenos juntos, se llama antraceno. Y por último, si le tenemos las 3, pero no son en forma lineal, sino que una está contrapuesta, sería el fenantreno, ¿sí? De igual manera, a esto se les suele hacer lo mismo que un benceno solo. Se les halogena, se les coloca radicales, metilo, o alcohol, ¿sí? Entonces, no es muy difícil encontrar de esos compuestos. Vamos a ver si aquí, ya. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios de nomenclatura. Y para eso voy a ir molestándoles a cada uno de ustedes, ya que hay muchos que no tienen cámara, foto. Vamos a ver si le molestamos. Ya. A ver si está Erika Macas, para que me ayudes con el nombre de la primera molécula. La primera, esta sería la segunda, esta la tercera y esta la cuarta. Muy bien, a ver. Erika Macas, me ayudas con el nombre de la primera molécula. Ana Belén Cabrera, me ayudas con la tercera. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? No les... Veamos. La primera es un hexeno, ¿no? No. Mírale, te voy a ayudar con esto. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? 1, 2, 3, 4
y 5. ¿Este es un ciclo alcano? Sí, esto es un ciclo. Un ciclo. De ahí que sea alcano, alqueno o alquino, depende de los dobles enlaces. Aquí tenemos un enlace simple, otro enlace simple, enlace simple, enlace simple y enlace simple. ¿Ya? Entonces, como dijo el compañero, es un ciclo alcano. ¿Ya? ¿Por qué es un ciclo? Porque formó una estructura totalmente cerrada de 5 átomos de carbono, ¿ya? De 5 átomos de carbono con uniones simples. ¿Qué sucede con el carbono que dejé afuera? Tal vez la compañera se confundió porque ese carbono está afuera. Ese es un radical. No. Me confundí porque vi el segundo ejercicio. El segundo. Ah, ya. Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Esta molécula es un ciclo alcano. Entonces, ¿qué ciclo alcano es? Tiene 5 átomos de carbono, sería el pentano. Ciclo pentano, ¿sí? ¿En qué carbono vamos a encontrar el radical? Bueno, eso depende de nosotros. Y siempre, cuando tenemos un solo radical, lo que hacemos es ubicar ese radical en el primer carbono de la molécula, ¿sí? De ahí, si tenemos diferentes radicales, hay que ir viendo cuál radical es más importante, o sea, cuál es más, tiene una función más importante. ¿Sí? Entonces va en orden creciente, entre más carbones tenga el radical, más importante es o más predominante. Si tenemos un radical bencílico o aromático, ese es más importante que los alquílicos, que eran metilo, etilo, propilo, esos. Y si tenemos halógenos, de igual manera, si tenemos halógenos, los voy a poner aquí entonces. Primero, en orden, ¿cuál es primero? Es preferible los halógenos. ¿Sí? Segundo, los bencílicos. Bencil. Así creo que está. Sí. El tercero, los alquílicos. ¿Ya? Entonces, halógenos, ¿a qué me refiero? Yodo, bromo, cloro. ¿Sí? ¿Qué otro me falta? Flúor. De los bencílicos, bueno, ya vimos la estructura del benceno, pero como radical. Y los alquílicos sí son todos los metilo, CH3, CH3-CH2, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un etilo, y el de arriba es un metilo, y el primero es un metilo. Ahí va la firma. Ya, muchachos, entonces, ¿cómo se llamaría esta molécula? O sea, tienes que tomar una foto Un metil. y firmas en un papel en blanco. Exactamente. Y eso le pones esa imagen. Una Escaneas y metil. pones ahí. Bloqueen Es lo No, no vale la impresora. bloqueen su micrófono, por favor, ¿sí? Firme, yo te doy así. Ciclopenteno. Ajá. 1-metil. 1-metil Aquí está. ciclopenteno. Metil. Ciclopentano. Pen. A ver, voy a cambiar de color. Bueno, ciclopentano. ¿Qué me rayó? Ya. 1-metil ciclopentano. ¿Por qué es terminado en no? Porque tenemos enlaces simples entre todos los carbonos, ¿sí? Y luego, el carbono, cada uno de esos carbonos siempre tiene que tener 4 enlaces, ¿ya? Entonces, luego lo que hacemos es llenar con hidrógenos la cantidad de enlaces que haga falta. Por ejemplo, esta molécula de aquí, dígame. El carbono, ¿no es cierto que tiene, o sea, en el caso de hay una regla que tiene que cumplir de 3, si mal no recuerdo, hay una valencia. El carbono, el hidrógeno, no recuerdo muy bien. El carbono Más o menos. siempre 4. Valencia, 4. Bueno, sí, valencia 4 y estado de oxidación más 4 y más 2. Ya, Entonces, gracias. valencia del carbono siempre 4, por eso aquí voy a eso. Ay, dile. Entonces, miren. Tenemos el carbono. Tenemos el carbono. Y el carbono siempre Salió la sombra. debe tener 4 enlaces. Eso ¿sí? está con sombra. En esta molécula, si se fijan, tengo 2 Muchas enlaces que vienen Es lo de mismo, otros ¿no? carbonos. ¿Sí? 2 enlaces que vienen de otros carbonos. Pero
Para completar sus 4 enlaces, le unimos a hidrógenos. Muchachos, bloqueen sus micrófonos. Oye. Ya. Entonces, esta molécula de aquí, este átomo, viene justamente a hacer este carbono de acá, el central este. ¿Ya? Entonces, todos los carbonos de nuestra molécula siempre van a tener 4 enlaces, inclusive siendo radicales. El carbono que está como radical, como metil, si se fijan, tiene un enlace carbono-carbono, que lo une a la molécula del ciclopentano, y, que es esta de acá, y adicional tiene 3 hidrógenos alrededor suyo para completar los 4 enlaces que siempre debe cumplir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿quién más me puede ayudar con el ejercicio número 2? A ver, esto, borro. Ya, muy bien. Ahora, a ver, Lorena Jaramillo, Naranjo, perdón, ya me equivoqué. Lorena Naranjo. Por favor, ¿me puedes ayudar cómo es la estructura? A ver, ¿con qué nombre es la estructura 2? ¿Qué nombre toma el compuesto número 2, por favor? Sería 3-hexeno. A ver. Ya, claro, muy bien, gracias. ¿Por qué 3? Bueno, pues porque podemos numerar por aquí. A ver, esperen, borro este que se va a confundir. Ya, la numeración la podemos hacer desde cualquiera de los dos lados. ¿De acuerdo? Podemos empezar la numeración tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Yo prefiero siempre hacerlo desde el lado izquierdo, si es que no tengo inconvenientes. Ya les voy a explicar por qué. 3, 4, 5 y el último es el carbono número 6 de la molécula. No sé por qué. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Por qué se podía numerar desde cualquier lado? Porque justo el doble enlace que me da la función alqueno, ¿sí? Está justo en la mitad. Pero si este doble enlace hubiera estado corrido hacia la izquierda, pues empiezo a numerar desde la izquierda. Eso también deben considerarlo. ¿Desde dónde inicia la función? Si hay un doble, un triple enlace, ¿desde dónde inicia? Si es desde el lado izquierdo o más hacia el lado derecho, pues me toca empezar a numerar desde ese lado. ¿Sí? Como este caso estaba justo en la mitad, puedo numerar de cualquiera de los dos lados de la molécula. Y como dijo la compañera, hay que mencionar el número de carbono en el que se encuentra la función o doble enlace. Entonces, el nombre de esto sería 3, que me indica el nombre de la molécula, el número del carbono donde está el doble enlace, y el nombre del compuesto, como es 6, es hexe, y ahí viene, ¿cómo terminaría? Hexano, hexeno o hexino. Pues termina como hexeno porque tenemos un doble enlace. ¿Sí? 3 hexeno, o también podemos escribirle hex 3 eno. ¿Sí? También se le suele escribir así. Entonces el hex indica hexano o 6 carbonos, 3 indica el número de átomo de carbono donde está el doble enlace, y el eno pues indica el doble enlace. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos con la siguiente, con la molécula número 3, perdón. Y Erika Macas, no sé si estás ahí, para que me digas el nombre de la molécula número 3. ¿No? ¿No estás? Entonces sería 2-hexeno, si no estoy mal. Profe, De la molécula Es- 3. Erika, La 3 es la que está abajo, al lado derecho. al lado derecho, hacia acá. ¿Qué? ¿Alguien me está preguntando algo? el que es del ciclo. Sí, este también es un ciclo, ¿sí? Solo que es un poco confuso. Ese Dime. hay que nombrarlo. Claro, este de acá, este es el 3. Les voy a poner así para que no se confundan con la numeración de los carbonos. Este es el tercero. Al parecer, 1,2 dimetil ciclobutano. Sí, exactamente. Ya te robaron el compuesto, Erika. Pero sí está bien.
Podemos empezar desde cualquiera de los dos que tienen radicales, porque son el mismo radical. Puede ser desde aquí o puede ser desde acá arriba, ¿ya? Desde ahí podemos empezar a numerar, desde cualquiera de los dos. Pero, como dijo el compañero, si empezamos desde abajo, tocaría ir hacia arriba, ¿sí? Tocaría ir antihorario. ¿Por qué? Porque siempre hay que ir nombrando de forma seguida los radicales. Entonces voy a empezar desde abajo, porque regularmente lo suelen hacer desde arriba. Entonces, para mí, empiezo desde abajo, 1, 2, 3 carbonos y, por último, 4 carbonos. ¿Sí? ¿Qué radicales tengo? Tengo este y este. Como son los dos el mismo radical, lo escribo como di. Entonces sería 1,2 dimetil. ¿Sí? 1,2 dimetil. Y así la cantidad de carbonos que tenga, pero como está cerrado, está en un ciclo, sería ciclobutano. ¿Por qué es butano? Pues bueno, porque está unido solo por enlaces simples. ¿Sí? Miren aquí enlace simple y enlace simple. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que observar muchas cosas, ¿sí? Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, los radicales, ver el tipo de enlace entre los carbonos, ver cuál es la molécula principal, ¿sí? Entonces, deben ser, coger práctica, mejor dicho, para poder desarrollar o mejorar esto. A ver, vamos con el siguiente. El 4. El 4. ¿Alguien quiere ayudarme con el nombre de esta molécula? 1-hexeno. Veamos. Sí, un hexeno. ¿Cuántos carbonos? Veamos. 1. Bueno, vamos a verle. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Exactamente 6 carbonos. ¿Sí? ¿Por qué se empezó a numerar por este lado? Es por la presencia del doble enlace. ¿Sí? Está correcto empezar a numerar desde el lado izquierdo porque el doble enlace está más hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y está muy bien. Es 1 hexeno o X1-eno. También se le puede nombrar así. ¿Sí? Perfecto. 1 hexeno. Ya. Muy bien, muchachos. Hasta ahorita vamos muy bien. Por favor, ¿quién fue el que respondió a este? El chico. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Wilson. Ah, ya, Wilson. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? A ver. Bien, vamos al siguiente. Ya. A ver qué pasó aquí. Ya. Ah, ya, vamos a pasar a las funciones alcohol. Espérense un ratitito nomás. Y... no, bueno, ya les voy a poner más ejercicios después, ¿ya? Quiero que pasemos a las funciones oxigenadas o los alcoholes. Bueno, a las funciones oxigenadas primero, hacer un breve repaso. Entonces, las funciones oxigenadas son bastante amplias y muy útiles, muy utilizadas, muy aplicables en cualquier industria, en cualquier campo. Y tenemos la principal, una de las más destacadas, que es el alcohol, ¿ya? La función alcohol. Entonces, la función alcohol está compuesta, es el mismo compuesto de un hidrocarburo común y corriente, solo que como adicional a algún carbono se une un OH. Puede ser uno o varios OH. Ahí sí ya depende si es un alcohol variado, ¿sí? Que tiene varios OHs. Pero regularmente lo encontramos como un alcohol. Los nombres no van a cambiar. Seguimos manteniendo con el MET, el ET, el PROP y el BUT. Y ahí viene en función de cada uno de ellos. Muchachos, si se cae si se corta la videollamada o la clase, en 2 minutos nos volvemos a conectar, vuelvo a hacer la misma, agendar la clase y nos volvemos a conectar por este medio, sí, con la misma clave y todo, el mismo link. Que ya me dio un mensaje
el programa. Entonces, bueno, estábamos hablando de las funciones alcohol. Básicamente es el mismo compuesto, solo que con OH, una función OH dentro de toda la molécula. Hay que saberlo encontrar. Tenemos las cetonas y aldehídos que son muy parecidos, ¿sí? Muchas veces son isómeros de función. Entonces, la única diferencia entre los dos es la posición donde se encuentra el doble enlace al oxígeno de un carbono, ¿sí? Entonces, las cetonas son doble enlace de un carbono hacia un oxígeno en la parte central de la molécula. Y los aldehídos son en los extremos de la molécula, ¿sí? Puede ser o al final o al inicio de la molécula, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia entre los dos. Suelen confundirse bastante. Y a diferencia del alcohol, es un doble enlace al oxígeno y el alcohol es un enlace simple al oxígeno y el oxígeno tiene está ligado a un hidrógeno. Sí, eso es muy importante porque en reacciones orgánicas los alcoholes permiten tener una amplia gama de reacciones. ¿Ya? Luego tenemos los éteres, que son básicamente dos compuestos de hidrocarburos diferentes, por ejemplo, un etilo, un metilo, un butilo, y a través de un oxígeno se conectan esas dos moléculas. Eso significa que tenemos dos moléculas y en el medio, conectándolas, hay un oxígeno. Luego tenemos el éster, y el éster básicamente es el resultado de de reaccionar un ácido con un alcohol. Por lo tanto, la molécula, ya les voy a mostrar más adelante, es bastante característica, pero siempre hay que fijarse que hay un oxígeno de por medio uniendo dos moléculas. Hay que saber diferenciar entre éter y éster, pero la característica es que hay un oxígeno en el medio de dos moléculas grandes que une, ¿sí? Y por último tenemos al ácido, a los ácidos carboxílicos que están formados por el carbono ligado a un OH como si fuera un alcohol, pero adicional, ese mismo carbono tiene un doble enlace hacia un oxígeno como si fuera un aldehído, una acetona, ¿ya? Entonces ya vamos a ver ejercicios de cada uno de ellos. Ya, muy bien. Entonces, alcoholes, funciones oxigenadas, alcoholes, ¿ya? Como les decía, son moléculas comunes y corrientes de hidrocarburos, solo que va a aparecer ahorita los OHs, ¿sí? Esta función, la función OH. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a numerar desde donde aparece, ¿cierto? Un carbono, dos carbonos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre desde donde aparece la función OH o desde el carbono más cercano a la función OH, desde ahí empezamos a numerar. ¿Y cómo se llamaría? Pues tenemos dos carbonos, sería et. De igual manera, si hay un doble enlace, un triple enlace entre los carbonos de un alcohol, también se mencionan, ¿sí? Pero la principal función es el alcohol. Entonces sería aquí el etanol, ¿de acuerdo? No es necesario ponerle 1-etanol, ¿ya? Porque ya al decirle etanol directamente ya estamos mencionando que está en el carbono primario el OH. De ahí cuando tengamos cadenas muy largas, ahí sí es bueno mencionar en qué carbono se encuentra nuestro OH. ¿Sí? Ya. Entonces vamos, por favor, ayúdenme diciéndome la segunda molécula. Ya les voy a poner cuál es la segunda. ¿Cuál es el nombre de la segunda molécula? Esta es la número 2. ¿Sí? Ayúdenme con el nombre de esta segunda molécula, por favor. No se olviden que es un alcohol. ¿Sí? Muchachos, ¿alguien por ahí? ¿Alguien que quiera participar? Butanol. ¿Cómo? Butanol, ¿no sería? Butanol. Y aquí no tienes... Butanol. ¿Cómo? 3-metilbutanol. A ver, tenemos 1, 2, 3. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Cada una de las aristas que estamos viendo en esa molécula es un carbono. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Entonces, aquí hay un carbono. Aquí hay otro carbono. Aquí hay otro. ¿Sí?
Entonces, como decía la compañera, empezamos a nombrar desde el primer carbono. 1, 2, 3. Y aquí podemos dividirlo hacia arriba o hacia abajo, pero ya estableceríamos que si elegimos hacia arriba, el de abajo va a ser un radical. ¿Ya? Entonces, como decía la compañera, en el carbono número 3 vamos a tener el radical metil. 3 metil. No, metil. Butanol. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por la presencia del OH, por eso le elegimos como butanol, como ol. Este OH me establece que la función va a ser un alcohol. Si ahí no hubiera ningún OH y estuviera solo un hidrógeno, sería un alcano. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser muy preciso cuando estamos viendo la molécula. ¿De acuerdo? Si fuera solo un hidrógeno, tendríamos de igual manera 4 carbonos, un radical metilo, pero la función ya no sería alcohol, sino una función alcano. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Vamos con la siguiente. Este de aquí, Es un fenol. exactamente, se llama fenol. ¿Por qué? Porque es un alcohol, es básicamente un benceno, ¿sí? Un benceno con un radical OH. Entonces se le conoce, o sea, es un fenol básicamente. No es bencenol. ¿Cómo? No, fenol. No puede ser un bencenol. No, Fenol. fenol, va como fenol. ¿Por qué? Porque el radical, de benceno se le conoce también como fenil, ¿sí? Entonces, en lugar de ser fenil, porque no estamos hablando de un radical alquílico me refiero a los hidrocarburos como en forma de radical, sino, como está terminado en H, sería fenol, ¿sí? Este es bastante común, fenol. Posiblemente lo encuentren, ¿ya? Vamos a construir la molécula del ejercicio número 4. A ver, no. Texto. De la molécula número 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo la construimos? Primero hay que ver la cantidad de carbonos. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, aquí está. Se puede hacer haciendo un hexano. Exactamente. Hacemos primero, anotamos 6 carbonos seguidos y luego, para construir la molécula es un poco más fácil porque siempre vamos a empezar desde la izquierda y vamos a construir hacia allá, ¿sí? Entonces el primer carbono va a ser nuestro inicio de la molécula hacia la derecha y vamos a ir poniendo los radicales en cada uno de los carbonos que nos dicen. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Primero, carbono, enlace, carbono, carbono, sí. En total deben ser 6. 2, 4, 5 y 6. Tengo 6 carbonos, ¿sí? 6 carbonos, pero me dice que en el carbono 4 hay 2 metilos. Entonces busco eso, carbono 4. Aquí. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Exacto. Ahí. ¿Y quién va ahí? Van los metilos, o sea, el CH3. H3. Ajá. Sí, y por último me dice que en el carbono número 2 tenemos la función OH. ¿Sí? OH. Entonces, hacia arriba o hacia abajo, no importa. Va el OH. Y por último, ¿qué me hace falta? Me hace falta completar los 4 enlaces para cada uno de los carbonos, ¿sí? Entonces, ahí lo único que hago es llenar de hidrógenos lo que me haga falta, ¿ya? Entonces, para el primer carbono, ¿cuántos enlaces me faltan? Me faltan 3. Entonces, uy, ya se montó. CH3. Ajá, entonces sería CH3 el primero. Para el segundo, si se fijan, tenemos ahí 3 enlaces, ¿sí? Voy a cambiar de color para que no se... Hay 3 enlaces. 1, 2 y 3 para ese carbono. Entonces me falta solo un hidrógeno. Y ahí está completo. Para el siguiente tengo 1, 2 enlaces, por lo tanto me faltan 2 hidrógenos. ¿Sí?